La ciencia es algo maravilloso. La ciencia nos ha permitido vivir en esta tierra con comodidad, pero cuando la ciencia se opone a Dios, entramos en la teoría de lo absurdo. ¿Y por qué digo absurdo? Como ustedes, seguramente los que han estado oyendo los programas han ido mirando lo que hemos venido diciendo acerca de lo que la Biblia dice y después la ciencia, partiendo de allí, desarrolla una teoría, un teorema, descubre algo. Se da uno cuenta que la Biblia lo dijo hace muchos años, ¿sí? Y el hombre simplemente lo desarrolló. Porque si la ciencia es maravillosa, el ordenador, el creador, el Dios Todopoderoso es sin igual y único. Y eso es lo que hemos venido diciendo y haciendo. Terminamos ayer hablando del arco iris, si ustedes recuerdan. En Génesis capítulo 9 verso 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Como dijimos ayer, antes del diluvio existía un ambiente diferente en la tierra, como lo dice Génesis 2:5. Los meteorólogos ahora entienden que se forma un arco iris cuando el sol brilla a través de las gotas de agua. Y eso actúa como un prisma, y eso lo explicamos hace algunos días. Isaac Newton descubrió el prisma en 1666 después de Cristo, según la ciencia. Pero Noé y Dios hablaron de eso como señal de un pacto hace 4000 años. Y es bien extraño, ¿no? Cómo la reacción de la luz a través de esas gotas de agua forma esa señal que cada vez que los cristianos vemos el arco iris, sabemos que hay una promesa de Dios que hasta la fecha se cumple. Bueno, los científicos y los geólogos hablan de que había una edad del hielo. Y entonces, pues, ¿quién estuvo allá? Nadie. ¿Quién la vio? Nadie. Pero por algunas circunstancias han llegado a esa conclusión. Sorpréndase, querido oyente. En Job 38:29 dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, se congela la faz del abismo. Mire cómo en el libro de Job encontramos muchas de las características que los científicos han desarrollado acerca de qué pasó en la antigüedad. Si esto que está diciendo de una manera eh, aparentemente clara se refiere a esa edad del hielo, usted es el que decide. Sí, la Tierra, recordemos que evidenciamos, o la ciencia evidenció, que era una sola Tierra, pero después esa Tierra se abrió y abrió los continentes. Cuando los científicos empiezan a tratar de acomodar los diferentes pedacitos de cada continente, Europa, América, África, uno se da cuenta que efectivamente pareciera que se hubiera desarmado algo. La Biblia habló de eso, ya lo miramos. Pero también aparece la Biblia con que aquellas regiones estaban cerca al círculo polar, pues pareciera que en un momento de la vida, de la historia de la humanidad, pues mucha de esa tierra estaba en los círculos polares. Y entonces, de ahí se deriva la famosa teoría de la edad del hielo. No es que toda la tierra, según la Biblia, estuviera congelada. No, eso no sucedió. Eso no ha sucedido. Pero sí hubo gran parte de la tierra sobre hielo, como dice Job. Bueno, también la Biblia habla de los dinosaurios. Los niños, yo me acuerdo también en mi época, que nos encantaba tener los famosos dinosaurios. Y entonces el dinosaurio Rex, bueno, cada uno de los brontosaurios, el tiranosaurio. Y entonces éramos felices repitiendo acerca de eso. Bueno, la ciencia nos muestra esqueletos, nos muestra reconstrucciones, facsímiles de los diferentes dinosaurios. Y supuestamente eso demuestra que la Biblia no es correcta. Sorpresa, querido oyente. La Biblia habla de los dinosaurios. Mire, en la Biblia aparecen los siguientes animales que los asemejamos a,
a los dinosaurios que nosotros leemos. Uno de ellos es Tanín, aparece antes, o sea, 1400 años antes de Cristo se menciona, ¿sí? Y el nombre científico que se le da a ese animal es dinosaurios, que fue descubierto en 1841. La Biblia habla de el Behemoth o Behemoth, también 1400 años antes de Cristo. Parece ser un brachiosaurio, descubierto en 1903 por los antropólogos y geólogos. El Leviatán, igualmente, 1400 años antes de Cristo. Sí, parece, o el nombre científico que se le da a ese animal es cronosaurio y fue descubierto en el 1901 después de Cristo. ¿Cómo así? Sí, la Biblia habla de eso. La paleontología, que es la ciencia que habla de el examen de los restos animales o humanos para determinar su existencia o no y su antigüedad. Pues la Biblia hace referencia a dinosaurios en varios libros. En el libro de Job, que ha sido como un libro que vale la pena estudiar, habla de ese animal como Behemoth, en el capítulo 40, comenzando con el versículo 15, y al Leviatán en el capítulo 41, comenzando con el versículo 1. Mire las descripciones que hace este capítulo 40 de Job sobre el Behemoth y mire si no se parece al dinosaurio más común, aquel que era herbívoro, que era como parecía una jirafa de cuello largo, largo, largo. El versículo dice, come hierba como el buey. El verso dice, su fuerza está en sus lomos, su vigor en los mulos de su vientre. Mueve su cola semejante al cedro. Los nervios de sus mulos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce. Sus miembros son como barras de hierro. Él es el primero entre las obras de Dios. Solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Pastorea las montañas. Se acuesta a la sombra del oculto en las cañas y los lugares húmedos. Los árboles lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Toma gran cantidad de agua. Permanece tranquilo. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Entonces, qué animal es? Ese branquiosaurio, que era herbívoro, que la paleontología nos lo describe como un animal, y hay esqueletos del mismo, un animal grandote, o sea, el animal existió, y la Biblia lo describe. No, ustedes están acomodando la Biblia a eso. Bueno, es su decisión. Si el animal existió, pues la Biblia tenía que hacer relación a él, y lo hizo. El Leviatán. Muchos dicen que es un animal mitológico, pero realmente tiene características de un gigantesco cocodrilo, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que sea un cocodrilo, sino su apariencia es como tal. Pero miren, piensen en eso, en un gigantesco animal que tiene las características propias del cocodrilo. Ustedes saben cómo ataca un cocodrilo, cómo advierte de su presencia. Y dice el capítulo 41, verso 1. ¿Pescarás al leviatán con un anzuelo o sujetándole a la lengua con una cuerda? ¿Le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un grafito su quijada? ¿Multiplicará ruegos él delante de ti? ¿Te hablará con palabras lisonjeras? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿Lo atarás para tus niñas? ¿Harán banquete con él los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás con un cuchillo su piel o con un arpón de pescadores su cabeza? Todas estas preguntas retóricas, por ejemplo, cortarás con un cuchillo su piel es porque la piel era durísima, como la de un cocodrilo. No entraba ni el arpón siquiera. En cuanto a él, toda esperanza queda burlada, porque aún a su sola vista la gente se desmaya, y nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá permanecer delante de mí?
Porque ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Quién levantará la cubierta que lo reviste? ¿Quién se acercará a su doble coraza? ¿Quién abrirá la puerta de sus fauces? Las hileras de sus dientes espantan. Las hileras de sus dientes espantan. Su espalda está cubierta de fuertes escudos. Soldados estrechamente entre sí. Cuando estornuda, lanza relámpagos. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. ¿A quién se les parece? Estas manifestaciones y preguntas del libro de Job en el capítulo 41 está hablando de un animal, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 21, por ejemplo, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí salen, sí resplandecer, perdón, en pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es caro. Estoy leyendo, aparte de los diferentes versículos, hasta el 32 del capítulo 41 de Job. ¿Qué animal es? Hay una foto, seguramente en algún museo, donde hay un hombre parado en la cabeza de un animal antiguo con estas características, la fila de dientes, su boca, y la cabecita es mucho más grande que el ser humano. La sola cabeza es mucho más grande que el ser humano. ¿Qué animal es? Pues determine claramente usted a qué se le parece. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia está hablando de animales prehistóricos. Y cuando digo prehistóricos, estoy hablando de no historia moderna. No me digan, ahí Orlando dijo que está hablando de las eras paleontológicas, o sea, cuando es que el hombre no existía, cuando, porque vamos a tener un programa, como anunció el hermano Carlos Julio, donde vamos a explicar los 6 días de la creación, literales o simbólicos, porque vale la pena estudiarlo. Porque usted, querido oyente, o sus hijos podrán enfrentarse de alguna manera a alguna teoría de profesores o de filósofos que desconocen completamente la historicidad bíblica y estos comentarios de la Biblia acerca de la ciencia. Por lo tanto, es importante que usted se instruya para que argumente de una manera correcta lo que ha de ser por la defensa de nuestra fe. Bueno, ¿saben que Dios habla también de la hidrología? Es una ciencia, es una especialización dentro de la ingeniería. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los hombres tan antiguos y sin mayor educación hablaron con tanta precisión de estos temas, que hoy son objeto de estudios en las universidades y de costosos semestres que tienen que pagar la gente para que les enseñen sobre la hidrología? Job 38:16 dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Dios le hace esa pregunta a Job porque Job en un momento dado de su vida se siente como la víctima o la causa de la creación. Y entonces Dios le hace esta pregunta, ¿usted ha ido hasta por allá? O sea, ¿quién es usted? Dios le amaba, Dios lo protegió y en un momento dado se retira de esa circunstancia y queda a merced del enemigo. Pero cuando Job aguanta con firmeza todo lo que le está pasando y no menciona un despropósito de Dios en ello, llega un momento donde te dice, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno. Entonces Dios lo confronta. Y una de las formas que lo confronta es preguntándole esto. Los océanos hoy sabemos que son muy profundos, pero hasta 1970 no tuvimos un equipo adecuado para alcanzar las partes más profundas del mar. Cuando por fin la ciencia llegó a la profundidad del mar, se descubrió que existen fuentes
dentro del mar, ríos dentro del mar, ¿sí? Como Dios lo había dicho. Se les adelantó Dios, ¿sí o no? Por eso, la precisión de Dios frente a todas las cosas que manifiestan los científicos, lo que han hecho es desarrollar. Mire qué casualidad lo que dice el Salmo 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sí? Dice el Salmo 8:8, dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Senderos del mar. Senderos del mar me suena a caminos del mar. Del mar me suena a corrientes marinas. Bueno, en el siglo XIX, imagine cuánto tiempo después, Mateo Mauri, padre de la oceanografía, leyendo este versículo, decidió hallar esos senderos mencionados en la Biblia y los halló tal cual, las corrientes marinas. Y hoy se habla claramente y los navegantes necesitan conocer cuáles son las corrientes marinas que los llevan de un lado a otro, o cómo salen, o cómo una corriente marina lo puede alejar uno muchísimo y llevarlo hasta quién sabe dónde, porque son como ríos dentro del mar y se encuentran. Muchos de ustedes vieron esta película de Nemo, Buscando a Nemo. Y en una parte de la película, la tortuga va por una corriente, creo que la corriente de Humboldt. Y entonces el pez dice, ¿y cómo va a llegar yo hasta donde está mi hijo? Y él dice, súbete a la corriente. Y Nemo logra entrar a la corriente y se deja llevar. Y la corriente lo lleva hasta hasta las costas de Australia. Mire, hasta para eso sirve la ciencia cuando desarrolla la sonografía en este caso, cuando desarrolla estos preceptos dados por Dios e identificados por Dios en su palabra. Ellas existen. Dios dijo que existían esos senderos del mar. Mire, uno se sorprende cuando las aves, una ave pesada, una ave grande, un cóndor, un águila, sí, que su envergadura son 3, 4, a veces 5 metros, arranca en el aire y de pronto vuela y queda suspendida y se desplaza de un lado a otro casi sin mover las alas. Y entonces los científicos se pusieron a estudiar y descubrieron las corrientes de aire frías y calientes y el efecto que cada una de ellas tiene para la sustentación de las aves en el cielo. Bueno, esa misma concepción la utilizan los aviones. ¿Cómo hace, ustedes me han preguntado, queridos oyentes, cómo hace un avión para sostener semejante peso en el aire? Pues todo parte de estas teorías que la Biblia, teorías no, estas verdades que la Biblia relata en su palabra. Mire, cuando gracias a los sonares, son esos aparatos que mandan ondas, ¿no? Descubierto a través de los murciélagos tienen sonares, ellos emiten una onda y cuando la onda devuelve, ellos siendo casi ciegos, determinan claramente dónde están posicionados su alimento, o paredes, o ramas de árboles, y son animales que tienen una agilidad tremenda, gracias a los sonares. Bueno, el hombre también desarrolló unos sonares, partiendo de esa identidad. Y gracias a esos sonares se puede evidenciar en el mar, por ejemplo, que existen las montañas. El mar no es plano, el mar no es una playa. En el mar hay abismos, en el mar hay montañas, pero qué casualidad. Más de 1000 años, no, más de 3000 años antes de que existiera eso, alguien lo dijo. Dios lo dijo. En Jonás capítulo 2, verso 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. La Biblia sí lo dice. Sin embargo, solamente hasta el siglo pasado, con el avance de la tecnología, como dije, confirmaron efectivamente que lo que decía aquí
en Jonás capítulo 2, eh, que trató este tema 850 años antes de Cristo. Imagínense cuánto, o sea, 2850 años hace que Dios dijo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. ¿El abismo dónde? Pues, allá en las profundidades de las aguas. Descendía a los cimientos de los montes. ¿De dónde? De las aguas. ¿Sí? Claro, de una manera poética lo está diciendo el autor, pero se está refiriendo a cosas que existen. Bueno, un tema también que me sorprende sobremanera es el ciclo del agua, el círculo hidrológico. Hace 4000 años, la Biblia hizo referencia a un círculo hidrológico. El concepto se encuentra en varios libros de la Biblia, no es uno solo. Eclesiastés 1:7, Jeremías 10:13, Amós 9:6 y Job 36:27. Todos estos pasajes hablan de este tema, de esta circunstancia que Dios creó para que la tierra no se llene de agua y se inunde. Bernardo Palissy mencionó esto o lo descubrió en el año 1580. ¿Qué es el círculo hidrológico? Ustedes saben. Hay unos formadores de agua. Nosotros los llamamos aquí, pues están los hielos, las fuentes congeladas de agua. eh, Eso forma ríos. Los ríos caen al mar. El sol en el mar evapora el agua, genera nubes, se condensa y vuelve y cae y precipita, y ese es el círculo del agua. O sea, se descongela, se vuelve ríos, va al mar, se evapora, se condensa y vuelve y cae. Y por esa razón es que no hay, la tierra no se llena de agua, es la misma agua dando vueltas, ¿sí? En Job 36:27, por ejemplo, dice, Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse en vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces, los componentes del círculo hidrológico son evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía, circulación subterránea, fusión, o sea, nieve pasada a líquido, y solidificación, líquido a nieve. Me acuerdo mucho del examen en el colegio, donde le decían, por favor, mencionen las etapas del círculo hidrológico, y uno empezaba, ¿cuál me falta? ¿Cuál me falta? Bueno, de eso habló Dios a través de su palabra, del círculo del agua, el círculo hidrológico, como vimos aquí, Job. Bueno, son muchas cosas en las cuales podemos seguir hablando. Por ejemplo, los chorros de aire o los corrientes de aire. Cansaríamos si seguimos hablando de cosas como que el aire tiene un peso y la Biblia dijo que el aire pesa. Sobre la Biblia y las plantas, que Dios las hizo según su género. En cuanto al hombre, son muchas las cosas. La sangre, la vida está en la sangre y los médicos descubrieron eso y por eso ahora son tan valiosas las transfusiones de sangre. ¿Y qué no decir de aquellos hombres que vivían en cavernas? Me preguntaban en estos días que si era cierto que el hombre fue primero mico y poco a poco se fue convirtiendo en hombre. No, 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 no. Lo que muestran los pictogramas es básicamente que el hombre existe tal cual Dios lo creó. La pregunta es, ¿en quién le vas a confiar? Después de haber examinado la gran cantidad de evidencia en las presentaciones que hemos hecho, ¿en quién vas a confiar? ¿En Dios o en la ciencia? Querido oyente, ellas no se oponen. Es el científico que empieza a tratar de demostrar con la ciencia que Dios no existe. Pero Dios y la ciencia pueden caminar de la mano. Lo hemos demostrado con la Biblia. Hoy debes tomar una decisión y esta decisión puede afectar tu futuro, no solo aquí, sino a través de la eternidad. Meten en esto y que tengan un bonito día.